Bueno, ¿tienen Sí, Sí. Muy Sí. bien, Profe, siempre preparados. Sí, después vas a mandar esto en Edmodo, el PowerPoint. sí, Ah, sí, pero me gustaría que tomen apuntes igual por si decimos algo extra y que les sirva para hacer el trabajo de actividad calificada que viene después. Eh, Hoy estamos en nuestra clase número 26, en la que vamos a abordar el tema de qué es la personalidad. Y para la actividad calificada que van a tener habilitada una vez que terminemos la clase, es importante que puedan interactuar con esta clase, aclarar dudas, todo eso, porque no es un multiple choice ni un verdadero y falso, sino que es una actividad calificada para que ustedes respondan, hagan respuestas cortas, pero implica que ustedes comprendan el tema. ¿Está bien? Eh, Así que, ¿por qué hablar de la personalidad en psicología? Bueno, hemos escuchado, creo que todos, en algún momento ustedes me dirán si no, que no, pero todos hemos escuchado que alguien califica con cierto tipo de personalidad a otra persona, ¿o me equivoco? sí. Pero a ver, ¿qué es este tema de la personalidad? Algunas veces hemos escuchado, y acá tengo algunos ejemplos. ¿Qué personalidad tan interesante? Se ve que no tiene personalidad, dice alguno. Ah, y ahí está mi alumna a la que puedo mirar a los ojos. Se ve que no tiene personalidad, otra frase. Lo que ocurre es que tiene una personalidad rara. Eh, Estoy emitiendo gente, por eso hago la pausa. Adopta esa personalidad para hacerse el importante o la importante, ¿no? Ahora, con todas estas frases que denotan o que dejan entrever que la personalidad puede ser muy diferente entre las diferentes personas de un grupo, por ejemplo. Ustedes, me gustaría que alguno participe y me diga, para ustedes, ¿qué es la personalidad? O sí, ¿qué es la personalidad? para mí es su ¿Quién habla? forma de ser. Ivana, Ivana. La forma de ser, bien. ¿Y qué incluye la forma de ser? sus pensamientos, sus posturas, no sé, cómo, cómo piensa en sí, cómo reacciona también a ciertas Bien, cosas me también. gusta eso. Cómo piensa y cómo reacciona, porque no todos actúan como piensan o piensan como actúan. Eh, Esto de tener personalidad rara, ¿no? Cuando escuchamos que alguien tiene una personalidad rara, no quiero que me respondan, pero traten de pensar en sus cabezas. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza como alguien raro, ¿no? Hola Melina, ¿cómo estás? Te estoy viendo. Em, Me parece que estás muteada, Meli. O cuando alguien tiene una personalidad interesante, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza de esta personalidad interesante? Bueno, tengo el fondo de mis perras. O cuando alguien se quiere hacer el importante, cómo camina, porque acá Iván habló de esto del pensar y el actuar. No sé ustedes, pero a mí también se me viene a la cabeza el cómo se viste, o el cómo se conduce, o sea, cómo camina, cómo le habla a los demás. Bueno, como que cuando hablamos de personalidad podemos hablar de una característica que reúne un montón de otras características, ¿no? Ahora, la personalidad, bueno, acá hay un texto largo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que es un término que utilizamos en la vida cotidiana. Todos en algún momento lo utilizamos o nos hablaron a nosotros mismos de nuestra propia personalidad. Eh, Sin embargo, cuando hablamos en la vida cotidiana sobre eso, nadie nos explica ni qué es, ni cómo surge, ni cómo cada uno desarrolla esa personalidad.
Pero me parece que está bueno para empezar a dejar nuestros prejuicios de lado en relación a los que nos rodean y a nuestras personas cercanas o no tan cercanas, empezar a pensar que todos los seres humanos tenemos una personalidad, pero que esa personalidad no es de a grupos y cada uno pertenece a una personalidad específica, sino que como existen humanos todos diferentes, también existen personalidades diferentes que caracterizan a cada uno en particular. Entonces tenemos que decir que la personalidad es única y nos distingue de otros. Pero hay un error que están en las frases anteriores, de las que por ahí escuchamos, de fulano le falta personalidad, o le pasa lo que le pasa porque no tiene una personalidad fuerte, o no tiene una personalidad. Cuando hablamos de que alguien no tiene una personalidad, estamos diciendo algo que es incorrecto. Porque, por ejemplo, generalmente, ustedes me dirán si me equivoco o no, pero cuando alguien le dice al otro que no tiene personalidad, lo dice porque la otra persona es tímida o es insegura y pareciera que eso es sinónimo de falta de personalidad. Y en realidad eso no es así. Que una persona sea tímida o insegura es parte de su personalidad también y no quiere decir que le falta. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bien. Entonces, acá a lo último tenemos como una síntesis de lo que es la personalidad, como la forma más habitual de conducirse física, ¿no? La forma de caminar, de moverse, de hacer, psicológica y socialmente, de acuerdo a determinadas circunstancias. Porque eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan cuando vimos Vygotsky, que hablábamos de la importancia del contexto sociohistórico para que una persona aprenda y desarrolle su psicología y su forma de ver el mundo? Allá y lejos hace el tiempo, cuando veíamos Vygotsky, hablábamos sobre eso. Y cuando estamos hablando acá de la personalidad, tenemos que ver también todo lo que sucedió alrededor de esa persona para que construya esa personalidad. Es decir, que estamos hablando de que una persona no nace con cierta personalidad y que eso determina su vida entera. ¿Está bien? Sino que se va formando. Acá hay algunas definiciones. Me gustaría que leamos entre todos. A ver, entre los presentes. El punto número 1. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo puedo leer? Dale. Una personalidad es la configuración única que toma en el transcurso de la historia de un individuo el conjunto de los sistemas responsables de su conducta. Jean Philous. Bien. Acá la definición 1, y esto es lo que tienen que tener en cuenta después para la actividad, el número de las definiciones. En el 1, lo que importa, según este pensador, este autor, es que la personalidad se forma a partir de la historia del individuo y que esa historia va a ser la responsable de las conductas que tengan. ¿Está bien? Vamos con la definición 2. ¿Quién la quiere leer? ¿Otra? 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 ¿Puedo Yo leer? lo leo. Ah, bueno. Bueno, léelo, Ivana. 2. Personalidad. Son las estructuras y procesos psicológicos subyacentes y relativamente estables que organizan la experiencia humana y moldean la relación de la persona con el medio. Bien, acá tenemos una inclusión más de los procesos psicológicos que organizan cómo la persona incorpora la experiencia, es decir, cómo incorpora, internaliza lo que le sucede, las experiencias que tienen, y eso moldea a la persona y cómo la persona se relaciona con el medio. Acá tenemos otra perspectiva en relación a el proceso psicológico en la personalidad, más que en la definición 1, y que además eso organiza cómo se relaciona la persona con lo que lo rodea.
¿Quedó claro esa definición? Sí, Es diferente a la 1. Estamos hablando siempre de personalidad. Por ahí está bien si a alguno le suena que una es más correcta que otra. No sé si les pasa eso. A mí me suena como que leo la 1 y digo, sí, es verdad. Leo la 2 y leo, sí, es verdad también. O sea, como que para mí como que todas coincidirían en esto de, ¿cómo se llama? De definir la personalidad. Punto 3. ¿Quién lee? Yo lo leo. Bueno, Son los factores internos más o menos estables que hacen que la conducta de una persona sea consistente en diferentes ocasiones y distinta de la conducta que otras personas mostrarían en ocasiones comparables. bien, acá el concepto clave, más allá que en el 1 también lo nombra, pero me parece que más en el tercero es la importancia de la conducta acá, de cómo internamente uno determina cómo procede su conducta, ¿no? Y cómo se diferencia de las conductas de otra persona. Entonces, de acuerdo a mis conductas y mi forma de actuar, a partir de ahí conformo mi personalidad. Además, esto de la conducta de una persona sea consistente en diferentes ocasiones, es decir, se me presentan diferentes momentos, situaciones de la vida, y mis conductas siguen siendo las mismas, por más que las situaciones sean diferentes. ¿Se entiende? Por ejemplo, mi personalidad es de una manera cuando estoy en mi casa, cuando estoy en la escuela, cuando estoy trabajando, cuando estoy estudiando, cuando estoy con mis amigos. Si mi personalidad es la misma, o sea, eso es mi personalidad, lo que se repite en diferentes situaciones. Pero que, por ejemplo, acá la veo a Melina, si Melina actúa de la misma manera en otras situaciones, pero Melina actúa diferente a mí, ella tiene una personalidad diferente a la mía, pero esa personalidad es estable, se repite en otras conductas de su vida, en otras situaciones, perdón, de su vida. Y la mía se repite en otras situaciones de mi vida. ¿Se entiende? Ahí está la diferencia y la similitud. La 4. ¿Quién la lee? ¿Alguna alma caritativa? Yo la leo, profe. A ver, dale. ¿Quién es yo? Ivana. Bueno, dale. Es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos del individuo al medio circundante. Bien. Esta definición de Alport, que está marcada en negrita, parece chino, pero lo vamos a desmenuzar ahora. Es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos del individuo al medio circundante. Y vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Todas las definiciones que leímos tienen algo en común, que es esto de que hay un adentro nuestro que organiza a la personalidad y nuestra forma de actuar. Y bueno, acá da un ejemplo, ¿no? Si alguien tiene una personalidad entre comillas fuerte, segura, con alta autoestima, por ahí en una situación de accidente reaccione rápido, o en una situación extrema de mucho estrés, reaccione bien, pero bueno, eso va a depender de cada personalidad. La personalidad es la manera de ser de cada uno. De acuerdo con su personalidad, esa persona se conduce, actúa en el mundo externo a través de las conductas que expresan dicha personalidad. Es decir, tenemos que hacer una conjunción entre nuestros procesos internos y cómo actuamos. A partir de eso construimos nuestra personalidad. Ustedes en este momento, en esta etapa de su vida, en la adolescencia, están construyendo su personalidad, su identidad, ¿no? Ahora volvamos a la definición de Alport, que era lo que quería llegar. Y tenemos tres conceptos claves. El primero es la organización dinámica, para entender la personalidad.
el segundo, los sistemas psicofísicos, psico relacionado a lo psicológico y los físicos relacionados a nuestro cuerpo, y después todo lo que tiene que ver con el medio circundante, es decir, con lo que nos rodea. Y acá lo tengo dividido en 3. Organización dinámica, lo que tenemos que tener en cuenta es la estructura, ¿sí? La estructura interna de nuestros pensamientos, y que va a ir conformando nuestra personalidad. Leo la definición. Tengamos presente el concepto de estructura donde el todo es más que la suma de las partes. Esto lo vimos con psicología de la Gestalt, allá también, lejos y hace tiempo, al principio de la cuarentena. Ese todo actúa interrelacionado con los distintos componentes de la personalidad, en forma activa acorde a los cambios que se van produciendo. Es decir, que todas estas partes, estas 3 partes, organización dinámica, sistemas psicofísicos y lo que nos rodea, actúa en conjunto y no lo podemos separar, es un todo, ¿sí? Sistemas psicofísicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y que no, el ser humano, las personas no podemos separar lo biológico, lo físico, de lo psicológico, ¿sí? Y eso también es un componente de nuestra personalidad, porque de acuerdo a cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos vemos, y cómo nos sentimos físicamente, va a conformar nuestra personalidad y va a determinar nuestras conductas. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Si me duele la cabeza, es posible que esté malhumorada, por ejemplo, ¿no? O si me fue mal en algo, me siento mal y me siento acongojado y me siento ahogado, qué sé yo, bueno, forma parte de mi personalidad también. Cuando tomo sol en la playa y estoy bien acompañado, será difícil distinguir entre el placer físico y psicológico. Es decir, cuando algo nos transmite demasiado placer, no solo lo vamos a sentir en nuestro cuerpo, en nuestra relajación y en nuestra personalidad, sino que también en nuestros pensamientos, a eso se refiere. Aunque no lo tengamos presente, siempre nuestras conductas son una expresión psicofísica, es decir, todas nuestras conductas están regidas por lo que sentimos psicológicamente y por lo que sentimos físicamente. Pensamos, no sé, estamos cerca del mediodía, si empezamos a pensar en una super hamburguesa, en mi favorita, con los ingredientes más ricos que me gustan y de la hamburguesería que más me gusta, enseguida se me va a empezar a hacer agua a la boca, voy a empezar a pensar que tengo hambre, y sí, voy a tener hambre, mi panza va a empezar a hacer ruido, entonces ahí hay una cuestión psicológica, que no es cualquier cosa, lo que estoy deseando, y una cuestión física, ¿no? El aumento de la salivación, el ruido de la panza, no lo puedo separar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, No. Voy muy rápido, ¿no? Lo voy a tomar como un no, entonces voy a seguir. Ajustes al medio circundante. Cada uno se adaptará a sus circunstancias según una única y exclusiva manera de ser, según su historia, sus objetivos, sus características físicas y psicológicas, sus costumbres y el momento del que se trate. Siempre la conducta humana es única e irrepetible, adecuada al aquí y ahora en cada momento particular. Bueno, estamos cerca de Halloween y no sé por qué se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Día de Muertos en México. Ahí culturalmente y a partir de las tradiciones y las costumbres, la muerte se vive muy diferente a lo que lo vivimos nosotros, por ejemplo, ¿no? O la muerte en India se vive muy diferente, o la vida después de la muerte se concibe de una manera diferente a la mirada occidental o católica. Entonces, por ejemplo, ante la muerte de algún familiar o de alguien cercano, dos personas de dos diferentes culturas se lo toman de forma diferente. ¿Por qué? Porque nuestras conductas se adaptan al contexto, al medio que nos rodea, por eso es circundante, ¿no? En la que vivimos. Y eso va a estar determinado por nuestra historia, por nuestro físico, por nuestros pensamientos, por nuestra psicología, por nuestras costumbres y por el momento particular que estemos pasando. ¿Está bien?
Entonces, esta como que es la definición con más contenido entrelazado para poder definir algo de lo que hablamos todo el tiempo, que es la personalidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Así explicó la actividad calificada. No. Bueno, actividad calificada. La van a hacer por medio de Edmodo, no hace falta que la pongan en, ¿cómo se llama? Hagan un Word, no, la hacen ahí nomás. Y tienen estas 4 consignas. El punto número 1, seleccionar algunas de las definiciones de personalidad con el número correspondiente. ¿Sí? Me ponen punto número 1, elijo esa, y explicarlas con sus propias palabras. ¿Está bien? Punto número 2, dar un ejemplo del uso popular del término personalidad. Es decir, den un ejemplo de cómo la gente comúnmente usa el término de personalidad, en qué situación, lo que sea. Punto número 3, dar un ejemplo de una situación en donde los sistemas psicofísicos influyen en la conducta y en la personalidad. Y punto número 4, ¿existe la falta de personalidad? Y fundamentar si existe para ustedes la falta de personalidad o no existe. ¿Está bien? Esta actividad está habilitada a partir de ahora, justo, ay, que he cronometrado todo. Justo, 11:30 está habilitada a partir de ahora hasta las 18 horas de hoy. ¿Está bien? Así que hasta acá ha llegado la clase. Igual no se vayan porque tengo otras cosas para decir. En relación a los recuperatorios de la actividad calificada de la semana pasada, los voy a habilitar otra vez ahora. ¿Sí? Cuando termine la clase los voy a volver a habilitar a aquellos que desaprobaron para que lo vuelvan a hacer y a aquellos que no lo hicieron, que lo hagan. ¿Sí? Eso por un lado. Punto número 2. Esta actividad calificada de la clase de hoy no es de 1 a 10 puntos, es de 0 a 100. Es decir, que para estar aprobados tienen que lograr un 75. ¿Sí? Cada respuesta vale 25 puntos. Otra cuestión. Mandé grilla ayer. Hoy era último día para rendir los trimestres desaprobados. Espero que me sigan mandando. Hay algunos que me mandaron entre hoy a la mañana y ayer a la noche. Espero que se pongan al día. Otra cuestión. La semana que viene seguiremos con personalidad, con tipos de personalidad y todo eso. Seguiremos abordando y espero que estén más participativos. No sé. ¿Me queda algo más que aclarar? Profe, una pregunta. ¿Viste Sí. el último punto de la actividad calificada que dice que es para nosotros la falta de personalidad? Por ejemplo, no tener alguna particularidad, ¿sería como no tener personalidad? Mira, la falta de personalidad, hoy vimos que es un concepto erróneo. Es Sí. decir, nadie tiene falta de personalidad. Pero para vos, antes, ¿qué era la falta de personalidad? Y fundamental, ¿por qué? Es más personal, digamos. Lo que era antes. Más allá que a partir de la clase de hoy se supone que todos aprendieron que la falta de personalidad no existe porque todos tenemos una personalidad, fundamental por qué no existe, o si para vos, a pesar de la clase, todavía hay gente que no tiene personalidad, si vos decís que es porque no tiene ninguna particularidad, bueno, fundamental por qué. ¿Qué es la particularidad que le falta? Sí. ¿Me expliqué bien? Sí. Me falta anotar gente de los presentes. Sí, ¿quién me quiere preguntar? Gonzalo, yo tengo una pregunta con la actividad ahora del punto 3, Sí, que dice dime. dar un ejemplo de una situación en donde los sistemas psicofísicos influyen en la conducta y la personalidad. ¿A qué se Sí. refiere la pregunta? ¿Yo tengo que dar un ejemplo con imagen o un ejemplo Un habitual? ejemplo escrito. Un No, ejemplo escrito. pero yo me refiero a un Perdón. ejemplo habitual, por ejemplo, no sé, de que eh, del momento exacto en donde se produce eso o algo así. Claro, sí, sí. Por Ok. ejemplo, no sé, la conducta de una persona
no sé, ahora no se me ocurre, pero justo ahí los que puse en el Power son esto de que, no sé, si estoy malhumorada porque me duele todo el tiempo la cabeza, y bueno, ahí tenemos una cuestión física que influye en mis conductas y en mi personalidad. ¿Sí? Sí, El otro ejemplo es si estoy en una situación muy placentera en la playa con gente con la que me llevo bien, me voy a sentir tanto bien físicamente y voy a estar de buen humor, entonces mi buen humor se ve reflejado en mis conductas. ah, ok, Si busco ok. situaciones en las que me siento bien, mi personalidad se manifiesta en forma amigable y placentera. En cambio, si me duele la cabeza, ahí hay algo físico que influye en mi conducta. Entonces, mi conducta va a ser de mal humor y de contestar mal, o de, no sé, contestar mal, enojarme, eh, ponerme colorado, qué sé yo. Claro, claro. Creo que anoté a todos. Bueno, faltan entregas de trabajos, así que bueno, ya tienen la grilla. Ahora después la actualizaré y mandaré con los ausentes a los Zooms y todo eso. Así que bueno, último esfuerzo que nos queda este último mes de trabajo y bueno, si no tienen ninguna pregunta más, No, ninguno. no ninguna. Ninguna. Bueno, así que nada más por hoy. No les voy a dar texto porque todo el texto está en la presentación Power, así que les mando la presentación directamente, porque ahí está el contenido. Y bueno, éxitos con actividad calificada. Ahí dice, el modo dice prueba, pero no es una prueba, parece una actividad, ¿sí? Con nota. Así que no se pongan nerviosos ni nada por el estilo. Bueno, les deseo buen fin de semana, no dejen de conectarse y cualquier duda me escriben por WhatsApp, ¿sí? Y Gonzalo, no dejes de conectarte, ¿sí? Sí, profe. Bueno, saludo a todos, buen fin de. Nos vemos. Chao, profe, Igualmente, igualmente. nos vemos, Chao, profe. profe, Chao. igualmente.